¿Cómo están en este día? Este día queremos seguir con nuestra enseñanza o nuestros sermones que hemos titulado La enseñanza de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios es perfecta y este es el tercer sermón que vamos a estar haciendo de esta serie. Por lo tanto, quiero que vaya a su Biblia, a la palabra, y vamos a dar inicio entonces a nuestra prédica el día de hoy. El título entonces es La enseñanza de Dios es perfecta, número 3. La enseñanza de Dios es perfecta, número 3. Okay. Leamos entonces una vez más el Salmo 19, versículos del 7 al 8, 7 y 8. Y la palabra nos dice de la siguiente manera: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Hablamos entonces, o hemos hablado desde ya, que número 1 dijimos que las enseñanzas del Señor son perfectas. Las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Ok? Segundo punto que hablamos era sobre que las enseñanzas del Señor reavivan el alma. También hablamos acerca de las enseñanzas del Señor, o más bien los decretos del Señor son confiables. Los decretos del Señor son confiables. Y el día de hoy queremos hablar sobre los decretos del Señor hacen sabios al sencillo. Los decretos del Señor hacen sabios al sencillo. Comencemos por acá entonces. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, podríamos decir entonces que la sabiduría, de acuerdo al diccionario, nos dice que es el grado más alto del conocimiento. Es el grado más alto del conocimiento. Una persona sabia es aquella que tiene claro dónde quiere llegar. Pero más sabio es aquella persona que sabe dónde no debe volver. Me encanta esto por la razón de que tenemos que tener nosotros claro. Yo creo que el hombre, cuando hablo de hombre y mujer. En la escritura siempre nos dice el hombre, pero están incluidos ambos. Y la verdad es que siempre nos hemos hecho la misma pregunta. No somos los únicos. El hombre desde el principio se ha hecho esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿O hacia dónde voy? Tiene que haber algo más después de esta vida. Entonces, cuando dice que tiene que tener claro dónde quiere llegar, tenemos que tener claro nosotros dónde queremos llegar. Bueno, como creyentes, nosotros vamos o queremos llegar al cielo, a la presencia de Dios. Pero también tenemos que tener muy claro a dónde no debemos volver. Y no debemos volver al pecado, a nuestra antigua manera de vivir. Por lo tanto, yo lo pondría yo de esta manera. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría para mí es la práctica del conocimiento adquirido de mí mismo y de Dios. Entendemos nosotros perfectamente que
hay cierta sabiduría que el hombre posee, pero esa sabiduría, quiero que lo entienda, está limitada. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó, cuando el hombre en el jardín del Edén decidió tomar sus propias decisiones, ya sea, podríamos decir, porque la mujer fue engañada, pero el hombre también le siguió la corriente, entonces decidieron ellos poner en tela de juicio lo que Dios había establecido. Y ahí, si usted recuerda, el Señor les dijo: el día que coman de este árbol, ciertamente que perecerán. Ahora, ellos siguieron viviendo, pero ya incompletos. ¿Por qué? Porque murieron espiritualmente, el área donde nos relacionamos con Dios. Por lo tanto, aunque el hombre piensa, razona, obtiene conocimientos, pero no es el mismo conocimiento de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando, cuando hablamos de una persona sabia, no hablamos en términos humanos, sino en términos espirituales. Quiero que vaya conmigo a Proverbios 1, del 1 al 7. Y veamos qué nos dice Proverbios. Capítulo 1, del 1 al 7. Nos dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Me encanta. Estos son los proverbios de Salomón. ¿Quién era Salomón? La Biblia describe a Salomón no solamente como uno de los hijos de David, sino que la persona, de acuerdo a la Escritura, más sabia que ha habido, y que no habrá nadie más sabio que él. Esto es tremendo, quiero que lo entienda. ¿Por qué razón? Porque tristemente, aun siendo el hombre más sabio, como la Escritura lo describe, se apartó de Dios. Olvidó las enseñanzas del Señor, los mandamientos de Dios. Y eso siempre nos va a causar problemas. Dice el versículo 2. El propósito de los proverbios es que es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Mira qué tremendo. ¿Cuál es el propósito entonces de la Escritura, o específicamente, como nos dice aquí, de los proverbios, de los dichos? Es enseñar sabiduría y disciplina. Van juntas la sabiduría y la disciplina, porque yo puedo obtener mucho conocimiento, pero si no llevo una vida disciplinada, no puedo jamás llegar a comprender a fondo dicha sabiduría. Nos dice entonces, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Versículo 3. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Mire qué tremendo. Nos quiere enseñar ¿a qué? A vivir una vida disciplinada y exitosa. De hecho, me llama la atención, porque si este es el propósito, lo podemos entender muy bien cuando nosotros entendemos que somos discípulos del Señor. La palabra discípulo viene de esta raíz, disciplina. Por lo tanto, un cristiano, un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, tiene que ser una persona que ha aprendido a disciplinar su vida. Ahora, hay hombres que no han nacido de nuevo, que aprenden disciplina. Entonces, ¿a qué disciplina nos referimos cuando dice que el propósito de estos proverbios es enseñarnos disciplina? Bueno, la disciplina en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. ¿Cómo desea Dios que nosotros vivamos ahora que Él nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Qué dice entonces?
y ayudarles a hacer lo que es correcto y justo e imparcial. Pregunto, ¿todo ser humano hace lo correcto? No. Si a veces hay cristianos que no hacen lo correcto, imagínese ahora una persona que no conoce a Dios. ¿Somos justos? Basta con ver simple y sencillamente el sistema en que nosotros vivimos el día de hoy y nos vamos a dar cuenta que no es justo, mucho menos imparcial. Versículo 4 nos dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Mira qué tremendo. Estos proverbios darán ¿qué? Inteligencia al ingenuo. ¿Qué es una persona ingenua? Una persona ingenua es una persona que ignora muchas cosas. Y por su ignorancia hace cosas que van completamente en contra de cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Y quiero que lo entienda. La maldad del hombre llegó a tal punto que Dios se arrepintió de haberlo hecho. Y por eso mandó el diluvio. Porque dice que la maldad del hombre era demasiada. Y como si fuera poco, ¿verdad? Aún después del diluvio, pues seguimos siendo seres humanos, seres caídos. Si usted recuerda a pobre Lot, que decide él entonces irse a vivir a este lugar, según él, mejor lugar que pudo escoger, en Sodoma. Y cuando llegan estos dos ángeles, cuando van a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué sucede? Ellos muestran la maldad y dice que desde el más pequeño hasta el más viejo eran literalmente homosexuales. Eran literalmente personas que vivían libremente su sexualidad según ellos. Y Dios viene y los destruye. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Es que como joven carecemos, ¿verdad?, de discernimiento y de conocimiento. Somos ingenuos, somos un poco insensatos. ¿Ha visto usted a un joven? Usted le dice que haga cierta cosa de tal manera y él no la quiere hacer. ¿Por qué? Porque él se cree sabio en su propio pensar. Él cree saber mejor que una persona más adulta, que ha vivido, que ha tenido otras cosas, que ha aprendido a través de la vida. Aunque, déjeme decirlo y aclararlo, también hay viejos que no han aprendido nada. Pero ese es otro asunto. Nos dice entonces el versículo 5. Verso 5 nos dice lo siguiente. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Interesante. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Tremendo. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Versículo 6. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, tenemos que aprender a escuchar. Muchas veces carecemos nosotros de esta actitud de saber escuchar. Versículo 7 nos dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Escuchó? El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios, los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la disciplina. ¡Qué tremendo! Veamos entonces
cuando este verso nos habla de que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿A qué se refiere? ¿Tenemos que vivir con un temor delante de Dios? Yo creo que no. No está hablando de ese temor. A Dios no debemos nosotros temerle. Más bien, en este versículo, el temor nos quiere decir más bien, debemos respetarle, debemos reverenciarlo, debemos admirarlo y le debemos sumisión y obediencia. Eso es el temor de Dios. No como cuando nos decían, ¿verdad? Dios no le gusta esto, te va a castigar. No, eso no es. Eso le estamos infundiendo temor al niño porque no conoce a Dios y la única representación que él tiene es lo que le estamos diciendo, que Dios lo va a castigar porque no es esa la cuestión del temor hacia Dios. Es que es más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia a Dios. Esta es la base del conocimiento, o como lo dice la Reina Valera, el principio de la sabiduría. Es el tener respeto hacia Dios, respetarlo, reverenciarlo, admirarlo, someternos a Él y obedecerle. En Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 14, quiero que leamos esto. Nos dice: ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Mira qué interesante. Aquí está Salomón delante de Dios, porque Dios lo ha designado ya para que sea el rey de Israel. Y quiero que lo vaya viendo porque esto va muy en contra de la filosofía del día de hoy. Dice: ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. ¿Pero soy qué? Pero soy como un niño pequeño. Un niño pequeño. ¿Cuándo ha visto usted a un niño pequeño con sabiduría? No, es imprudente. Es necio. Que no sabe por dónde ir. Déjate, hago una pregunta. ¿Cómo te miras tú a ti mismo? La sociedad, la filosofía hueca del día de hoy nos dice: no, es que tú tienes que verte, eres un campeón. Eso es una filosofía barata. Yo tengo que verme como la Escritura me describe. Y la verdad que yo soy malo. Pastor, ya no me gustó eso. A mí tampoco me gusta, pero es la verdad. Es lo que Dios dice. Porque yo no puedo venir a conocer a Dios mientras yo crea que soy más sabio que Dios. Aquí le dice: soy como un niño. No dice que es un niño pequeño. Soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, dice el versículo 8, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Versículo 9. Mire lo que le pide Salomón. Y de nuevo, piense el día de hoy, ¿qué pediríamos nosotros? ¿Qué le dice Salomón? Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Wow. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Qué bueno que ahora que vienen las elecciones, ¿verdad?, en lugar de hacer tanta promesa falsa, deberían de pedir esto: que Dios les dé un corazón comprensivo para que puedan gobernar bien al pueblo. ¿Y qué dice? Y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Porque el día de hoy prometen mucho y no dan nada.
¿Qué dice? ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Wow. Buena pregunta. Él está reconociendo su incapacidad de poder hacerlo. Él está reconociendo delante de Dios que le necesita a Dios. El día de hoy queremos hacer a Dios a un lado y nosotros somos los que podemos. Y yo puedo hacer esto, y yo puedo hacer lo otro. Al fin y al cabo, soy cabeza, no soy cola. He sido llamado para ser el campeón. Qué absurdo. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios no nos habla de esa manera. ¿Qué dice? Versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Wow. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Pregunta, ¿se agrada a Dios con lo que nosotros estamos pidiéndole el día de hoy? Dame más plata, Señor, que mi cuenta bancaria esté como un puerquito preparado para Navidad, bien gordito. Dame, Señor, una mejor casa. Dame, Señor, y todo es para nosotros, ¿se da cuenta? Salomón está pidiéndole al Señor, ¿qué? Sabiduría para poder dirigir a su pueblo. ¿Y al Señor qué dice? ¿Le agradó? ¿Le agradamos nosotros al Señor con nuestras oraciones? De hecho, dice en cierta porción de la Escritura que nuestras oraciones no sean estorbadas. Hay oraciones que no pasan de aquí, de este techo. Necesitamos incluso, hasta para pedirle a Dios algo, que el Espíritu Santo nos guíe a qué pedir, cómo pedir. Versículo 11 dice entonces: así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos. Mira qué tremendo. ¿Qué pediríamos nosotros? No, a todos mis enemigos aplástalos. Que les vaya bien y que los mate un tren. No. Señor, yo quiero llegar a los 100 años. ¿Para qué? No. Al Señor le agradó que él pidiera ¿qué? Sabiduría para gobernar bien al pueblo. Versículo 12 dice: te concederé lo que me has pedido. Mira qué excelente. Te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido, ni jamás tendrá. ¿Escuchó eso? Te concederé lo que me has pedido. Pero me llama la atención esto. Te daré un corazón sabio y comprensivo. Porque es ahí donde está el problema. El problema está en el corazón del hombre caído. Sí, podemos tener cierta sabiduría. Tiempos aquellos donde el hombre se metió a estudiar medicina para ayudar a la gente. El día de hoy es más cuestión financiera que tratar de ayudar a otra persona. Te daré un corazón sabio y comprensivo. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, escuche bien, tiene un corazón endurecido en contra de Dios. Y no puede. Por eso Dios tiene que venir y operar en el ser humano, darle o quitarle ese corazón de piedra
y darle un corazón ¿de qué? De carne. Eso le llamamos nosotros el nuevo nacimiento. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Versículos 13 y 14. Nos dice, además te daré lo que no me pediste. Me encanta. Además te daré lo que no me pediste. Sí, nosotros aquí estamos, ¿verdad? Que nos dé más plata, que nos dé esto, que más salud y que... Te daré, ¿qué dice? Lo que no me pediste. ¿Qué son qué? Riquezas y fama. El día de hoy todo el mundo quiere ser rico. Y todo el mundo quiere tener fama. Ya a media vez alguien les dijo que cantaba bonito y ya se la creyó y ya quiere hacer dinero con la cantadita que tiene. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Wow. 14. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿No cree que tenemos que buscar la sabiduría para poder pedirle a Dios las cosas que en realidad necesitamos y no lo superficial? No lo que todo mundo pide. La verdad es de que, como le dije al principio, todo ser humano se ha hecho la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Hacia dónde voy? Y muchos no han comprendido aún después de que han sido iluminados por la palabra del Señor, que no deben volver a donde Dios los sacó. Es como regresar a Egipto, la tendencia del pueblo. Ay, es que en Egipto comíamos carnita asada. Ay, las cebollitas encurtido eran sabrosas. Y nosotros así estamos, queriendo regresar, si usted me perdona, pero así lo dice la Escritura, queriendo regresar como el perro regresa al vómito. O sea, si Dios nos sacó de una vida de pecado, ¿para qué queremos regresar ahí? Como alguien lo ilustró una vez. Dice, aquí tengo yo este puerquito, está bien bañadito, le pusimos un cordoncito, un chongo. Huele muy bien porque lo perfumamos y todo. Y aquí lo tengo yo agarradito así. Y al frente le ponemos a un lado un gran banquete que cualquier persona desearía comérsela. Y al otro lado le ponemos porquería que nadie quiere comer. Y venimos y soltamos al puerquito. ¿Hacia dónde se va a dirigir el puerquito? A la porquería. ¿Por qué no se va a donde está la mejor comida? Porque su naturaleza no se lo permite. Él es un chancho, él es un puerco y por lo tanto va a buscar por naturaleza lo malo. Wow. Entonces, ¿cómo un hombre caído va a buscar a Dios? Va a desear conocer a Dios, a menos que Dios cambie su naturaleza. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿Qué dice? Si escuchas la crítica constructiva. Aquí entramos en Proverbios 15, 31 al 33. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás te sentirás en casa entre los sabios. Si escuchas la crítica, hay mucha gente que no puede recibir ninguna crítica, aun cuando sea constructiva. Pero ¿sabe por qué es? Porque ellos creen que son perfectos. Y cuidado con criticarlos, porque tienen mil y una excusa para no recibir esa crítica constructiva.
¿Y cuántos ya se dieron cuenta que todos necesitamos esa crítica constructiva? Porque por naturaleza no queremos que nadie nos venga a corregir, que nos digan lo que estamos haciendo mal. Pero la verdad es que todos cometemos errores y todos la regamos y todos necesitamos, como dice aquí, escuchar la crítica constructiva. Te sentirás en casa entre los sabios. 32. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás ¿en qué? En entendimiento. ¡Wow! Si rechazamos la disciplina, solo nos hacemos daños a nosotros mismos. ¿Sí o no? La mayoría de personas que están en las cárceles el día de hoy, o que han visitado una cárcel, han estado en la cárcel, ha sido por falta de ¿qué? De disciplina. De cualquier forma que sea, como usted lo quiera ver. Si usted no disciplina a su hijo en casa, allá afuera lo van a disciplinar de otra forma. Ya no como usted lo debería de haberlo disciplinado. ¿Qué dice? Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Mira qué tremendo. El temor del Señor enseña ¿qué? Sabiduría. Cuando yo respeto a Dios, ¿estoy qué? Estoy aprendiendo sabiduría. Cuando lo reverencio, cuando lo obedezco, cuando obedezco su palabra, estoy yendo camino a la sabiduría, a entender, a comprender, a aprender sabiduría. La humildad precede a la honra. La humildad, ¿qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. Y ese no va a llevar a honra. Decimos entonces ahora, ¿qué necesitamos el día de hoy nosotros? ¿Qué necesitamos para ser sabios? Veamos. Vamos a ver Proverbios 9, del 7 al 10. ¿Qué necesitamos el día de hoy para ser sabios? Mire, esto me sacó a mí de onda. Créanmelo. Proverbios 9, 7 al 10. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso, ¿qué dice? Saldrá herido. El que reprende a un burlón, ¿alguna vez ha conocido algún burlón? Ah, sí, ya te crees muy santo tú. Se burla de los consejos que usted trata de darle. Ay, sí, cómo no. El que reprende a un burlón recibirá ¿qué? Un insulto a cambio. Wow. ¿Quién es un burlón? El necio dice en su corazón no hay Dios. ¿Ha tratado usted de corregir a alguien? ¿De reprender a alguien que no conoce a Dios? Tenga cuidado porque le van a dar un subofetón. Recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso, ¿quién es el perverso? Es el hombre sin Dios. El que corrige al perverso, ¿saldrá qué? Saldrá herido. Por lo tanto, dice el versículo 8, no te molestes en corregir a los burlones. Ouch.
Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás ¿su qué? Su odio. Wow. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Wow. ¿Qué podemos aprender de esto? Mire, la predicación en la iglesia es para que el perverso pueda darse cuenta de su error y se rinda a los pies de Cristo. Pero también la misma palabra de Dios nos dice que es buena ¿para qué? Para instruir. ¿A quién? A los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Bueno, en este sentido, los sabios vendrían a ser los creyentes, los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos ahora en su nueva naturaleza quieren conocer a Dios. ¿O ya no se acuerda usted antes? ¿Usted no se preocupaba de conocer a Dios? Usted estaba tranquilo en su pecado. Pero algo sucedió dentro de usted. Se llama el nuevo nacimiento. Que ahora usted desea conocer más a Dios. Y ese conocer más a Dios lo lleva ¿a qué? A leer su palabra, a estudiar su palabra. Porque es ahí donde nosotros conocemos a Dios. Conocemos cómo es que Dios obra, cómo responde. Acabamos de ver qué es lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Y a veces, cierto, nosotros como que no agarramos la onda y queremos que la gente se convierte y ahí estamos. Y terminamos, como dice la Escritura, únicamente ganándonos el odio de la gente. Porque usted a fuerza quiere que se convierta. Usted no ha sido llamado para convertir a nadie. Usted solamente es llamado a compartir el evangelio, a predicar la palabra. Dice, en cambio, corrige a los sabios, corrige a aquel cristiano. Y escucha lo que le estoy... Volvemos a lo mismo. Un cristiano no quiere decir, ser cristiano no quiere decir que usted es perfecto. Pero es que somos el pueblo de Dios. Sí, pero usted la sigue regando. Usted tiene que aprender a disciplinar su vida. Y no nos gusta, ¿verdad? Pero es la verdad. En cambio, corrige a los sabios. ¿Y qué dice? Y te amarán. Versículos 9 y 10. Instruye. Me encanta. Reprende. Instruye. ¿A quiénes? Otra vez más, a los sabios. Y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos. Reprende, instruye, enseña a los justos y aprenderán aún más. Una vez más, el versículo 10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Wow. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los sabios? ¿Son los que temen a Dios? ¿Son los que conocen? Los que conocen al santo. ¿Quién es el santo? Dios. Da por resultado ¿qué? El buen juicio. Es que yo podré conocer a través de la vida muchas cosas, pero no necesariamente quiere decir que esa sea la sabiduría que viene de parte de Dios, o como dice aquí, la base, el principio. Proverbios 30, del 1 al 9.
nos dice lo siguiente. Los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje. ¿Escuchó? Contienen el siguiente mensaje. ¿Qué dice este Agur? Cansado estoy, oh Dios. Cansado, oh Dios, y agotado. O sea, ya he tratado de quererme ganar el cielo. Estoy cansado, agotado. Versículo 2. Soy demasiado torpe. Oh, no hable así, hermano, por favor. Usted dígase que usted es un campeón. Háblese a usted. Esa es terapia barata. Y ya va a ver usted por qué. Soy demasiado torpe para ser humano. Y me falta el sentido común. ¿Cierto o no? El sentido común es el sentido menos usado el día de hoy. Imagínese usted orando delante de Dios. Soy demasiado torpe para ser humano. Y me falta el sentido común. ¿No le suena como a Pablo? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que constantemente estoy haciendo lo malo que no quiero hacer. Pero el día de hoy, ¿verdad?, vamos a seminarios para corregir el hablarnos a nosotros mismos. Sabiduría hueca, humana. Es más, la Biblia, hay una porción en la Biblia que la llama a ese tipo de sabiduría diabólica, demoníaca. Versículo 3. No he dominado la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Humana. No he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. Wow. Que no es por ahí donde deberíamos de comenzar. Humillándonos delante de Dios, en lugar de venir y siendo arrogantes, creyendo que es Dios el que me necesita a mí. No, soy yo el que necesita a Dios. Versículo 4 nos dice lo siguiente. Mire estas preguntas. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? Wow. Cristo estaba en el cielo con el Padre y dejó el cielo y bajó aquí para venir a enseñarnos cómo llegar al Padre. ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Ha tratado usted de agarrar el viento con su puño? Ridículo. Mas sin embargo, Dios sí retiene el viento en su puño. Una vez, si usted recuerda, el Señor les dijo: vamos a ir al otro lado del río o del mar, de acuerdo como usted lo quiera llamar. Y sucede que a Jesús le entró sueño, como que la marea, ¿verdad?, el movidito de la barca, pues le entró sueñito y se fue a echar una siesta. Y se levantó una tormenta que todos los discípulos, asustadotes, fueron a despertar a Jesús. ¿No te das cuenta que perecemos, muchacho? Y el Señor simplemente tranquilo se levantó, reprendió al viento, retuvo al viento en su mano. ¿Qué dice? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? Wow. ¿Quién es? Es Dios. ¿Quién ha creado el mundo entero? Me recuerda, el Señor le dice, ¿verdad?,
¿Quién era el que le fue como campeón? Que en un día perdió todos sus hijos. Job. Y todavía se quiso defender así ante Dios, y el Señor le dice: ven acá, chiquitito, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? ¿Se da cuenta? El creernos más de lo que somos. No. Debemos reconocer quiénes somos. ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre? En otras palabras, ¿lo conoces? ¿Conocemos verdaderamente a Dios? ¿O simple y sencillamente, como dijo el mismo Job, yo había oído de él, mas ahora qué? Ahora lo conozco. Wow. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Dime si lo sabes. Versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios, escuchó, toda palabra de Dios, toda la escritura demuestra ser, ¿qué? Verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Me encanta. Es que si vamos a buscar a Dios, vamos a encontrar, ¿qué? Su protección. No, y eso está tremendo, escuche, no agregues nada a sus palabras. Como nos encanta. Y eso es desde el principio. La serpiente viene con Eva y le dice: lo que pasa es que Dios no quiere que... Y ella se mete a dialogar con la serpiente, y en ese dialogar empieza a ¿qué? Como dice aquí, a agregar cosas que Dios no ha dicho. Y el día de hoy tenemos problemas porque la gente dice unas tonteras que no son bíblicas, que no están en la escritura. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como ¿qué? Como un mentiroso. Wow. No podemos agregarle la palabra, no podemos quitarle tampoco. Oh Dios, te ruego 2 favores. Versículos 7 y 8. Oh Dios, te ruego 2 favores. Concédemelos antes de que ¿qué? Antes de que muera. La verdad es que te vas a morir. La cuestión es, ¿estamos listos para morirnos? ¿Qué dice? Oh Dios, te ruego 2 favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. ¿Se acuerda cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar? En esa oración, ¿qué dice? Danos hoy el pan de cada día. Nosotros queremos tener pan para todo el año, no solamente para este día. No, es que Dios quiere que dependamos de Él. ¿Pero qué va a pasar el día de mañana? Dios se va a encargar del día de mañana. Me encanta. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Sin levantar la mano, ¿alguna vez ha mentido? Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Pero todos el día de hoy, Dios te ha llamado porque quiere bendecirte. Dios quiere que seas prosperado. Dios quiere que tengas millones en el banco. Por lo tanto, manda a la iglesia $1,000. Qué falsedad más grande. Pero todos queremos ser ricos, ¿no? Si es que no conocemos a Dios. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer, ¿qué? Mis necesidades.
Mi Dios pues suplirá, ¿qué? Lo que nos haga falta para satisfacer mis necesidades. Y versículo 9 nos dice lo siguiente. Pues si me hago rico, ¿y cuántos mueren tratándose de hacer ricos? Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Si yo con mi inteligencia fui a la iglesia, fui a la universidad, me saqué este título y con esto me estoy ganando la vida. Por favor. Empezamos a creer que somos nosotros, cuando sabemos que si Dios nos llama el día de mañana, te vas el día de mañana. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, mira qué tremendo. Podría robar, o sea, por la misma necesidad de la pobreza, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Wow. La primera señal de que estamos bien encaminados en dirección a una vida sabia es cuando reconocemos nuestra propia ignorancia. Me recuerda a Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Por eso es que leo la Escritura todos los días. Y aún así leyendo todos los días se me olvida. Parecería como que tuviera demencia. Se me olvida. Por eso tengo que regresar el día de mañana y volver a leerlo otra vez. ¿Reconoces tú tu propia ignorancia de Dios? La palabra de Dios nos habla de un Señor protector y redentor en quien podemos refugiarnos con toda confianza. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. La base para obtener sabiduría es venir y conocer a Dios. Pero estamos imposibilitados. Es Él el que tiene que venir a nosotros y podernos hacer o nacer de nuevo para poder entonces ahora que nos dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no podemos regresar las cosas viejas. Nos dice también que nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo. Para mí, yo lo he dicho, que la sabiduría, hablando la sabiduría de Dios, es el poner en accionar todo el conocimiento adquirido de Dios. Porque usted conocerá gente que sabe mucha Biblia, pero son todavía más orgullosos que mandado a hacer. Y usted tiene que recordar que Dios dice que ¿qué? Que Él mira de lejos al altivo, al orgulloso. Pero Él le da gracia ¿a quién? Al humilde, al que reconoce su necesidad de Él. Y viene con una actitud humilde, reconociendo su necesidad y sometiéndose a la voluntad de Dios.